Observé cómo mi compañero de negocios transformó $10,000 en 12,000 millones a lo largo de 60 años. Lo vi lograrlo sin depender de la suerte, sin información privilegiada, ni con un solo movimiento brillante que tú o yo no pudiéramos imitar. Y en esas mismas 6 décadas, fui testigo de miles de personas inteligentes, trabajadoras y educadas que ganaron más dinero que nosotros en cualquier año y terminaron con casi nada. Médicos que ganaban 500,000 al año y se retiraron sin un centavo. Abogados que cobraban $400 por hora y fallecieron con deudas. Ingenieros, ejecutivos, emprendedores, personas mucho más brillantes que yo en sus áreas específicas, que no acumularon nada a pesar de décadas de altos ingresos. La diferencia no era la inteligencia, no era la ética laboral, era un puñado de decisiones que tomaron sobre dónde invertir su dinero. Más concretamente, eran 7 categorías de inversiones en las que volcaron su riqueza, las cuales yo evité por completo. No porque fuera un genio, sino porque había visto las matemáticas, estudiado la historia y observado a suficientes personas perder dinero como para identificar un patrón. Lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es una predicción, es una observación de 7 décadas, observando cómo el capital se mueve de un lugar a otro y notando cuáles bolsillos siempre parecían vaciarse, mientras otros se llenaban sin parar. Estas 7 inversiones causaron más pérdidas de riqueza entre las personas que conocía que las caídas del mercado, la mala suerte y el mal momento juntas. Y lo más triste es que la mayoría de ellos seguían la sabiduría convencional, haciendo exactamente lo que los asesores financieros, sus padres y la sociedad les decían que era la opción inteligente, segura y responsable. El primer destructor de riqueza que evité durante toda mi vida fue algo que el 90% de los estadounidenses compró con entusiasmo. Algo que los asesores financieros construyeron carreras enteras vendiendo. Algo que llevaba la palabra inversión en su nombre, a pesar de ser una de las peores inversiones jamás creadas. Seguro de vida entero, seguro de vida universal, seguro de vida variable y todas las variantes de seguros de vida permanente que prometían mezclar la protección del seguro con el crecimiento de la inversión. La propuesta era muy atractiva. Te decían que necesitabas un seguro de vida de todos modos. Entonces, ¿por qué no adquirir una póliza que genere un valor en efectivo que puedas usar como préstamo o retirar al momento de jubilarte? No solo estás comprando protección, estás creando un activo, crecimiento libre de impuestos, retornos garantizados, la seguridad del seguro combinada con el crecimiento de las inversiones. Sonaba ideal, pero era veneno matemático. Aquí está lo que nunca te explicaron de manera clara. Cuando compras un seguro de vida entero, aproximadamente entre el 50 y el 100% de tus primas del primer año van directamente a la gente como comisión, no a tu valor en efectivo, sino a su bolsillo. Tú pagas $5,000 y ellos se quedan con esos 5,000. Tú obtienes cobertura de seguro y, en esencia, nada en tu cuenta de valor en efectivo. Durante la próxima década, la compañía de seguros, de manera lenta y a regañadientes, comienza a destinar parte de tus primas a esta supuesta cuenta de inversión, después de descontar los costos de seguro, las tarifas administrativas, los cargos por mortalidad y los márgenes de ganancia. Para el año 15 o 20, si tienes suerte y no has cancelado la póliza por frustración, podrías tener un valor en efectivo que sea igual a lo que pagaste. Es posible que los rendimientos que anunciaban, de 4%, 5% y a veces más, no fueran realmente rendimientos sobre el total de las primas pagadas. Eran rendimientos sobre el valor en efectivo,
después de que se descontaran todos esos costos. Recuerdo que un amigo pagó $5,000 al año en una póliza de vida entera desde los 30 hasta los 60 años. 30 años, $150,000 en primas. Su valor en efectivo a los 60 era de $168,000. Eso significa $18,000 de crecimiento en 30 años. Eso da un retorno anual de 0.4%. Si hubiera optado por un seguro a término de $20 al mes para el mismo beneficio por fallecimiento y hubiera invertido la diferencia, $4,760 al año en el mercado de valores, promediando un 10%, habría acumulado $870,000. La diferencia entre 160 y 8,000 y 870,000 es $72,000. Eso es lo que le costó el seguro de vida entera. No se trata de tarifas, sino del costo de oportunidad en la riqueza que podría haber acumulado, pero no lo hizo porque alguien le convenció de que el seguro y la inversión debían estar en el mismo producto. No es así. El seguro sirve para transferir riesgos. La inversión es para generar riqueza. Juntarlos es como comprar un coche que también es un barco. Hace ambas cosas mal. Cuesta más que adquirir cada uno por separado, y el vendedor se lleva una buena comisión por vendértelo. Yo nunca compré un seguro de vida permanente. Opté por un seguro temporal barato cuando mis hijos eran pequeños y tenía responsabilidades. Cuando acumulé suficiente riqueza para que mi fallecimiento no arruinara a mi familia, dejé que se venciera. El dinero que no desperdicié en un seguro de vida entera se multiplicó en negocios y acciones durante 50 años. Esa decisión por sí sola probablemente sumó 8 cifras a mi patrimonio. No porque fuera un genio, sino porque entendí que cuando la compensación de alguien depende de que compres algo, su consejo sobre si deberías comprarlo no vale nada. La industria del seguro de vida completo está fundamentada en una estafa increíble. Toman la legítima necesidad de las personas de sentirse protegidas, le añaden una serie de complicaciones y términos que no comprenden. Luego ofrecen enormes comisiones a los vendedores para que promuevan productos que la gente realmente no necesita. Todo envuelto en un discurso de responsabilidad financiera. Se trata de cuidar a tu familia, construir tu futuro, ser un adulto responsable. Es una jugada brillante, en realidad. Tomaron el peor vehículo de inversión que se haya creado y lograron convencer a toda una generación de que era algo prudente. Observé a este amigo, el mismo que acumuló $168,000 en valor en efectivo a lo largo de 30 años, defender su póliza de seguro de vida completo, incluso después de que le mostré las cifras. Había estado pagando primas durante 25 años cuando tuvimos esta charla. Le hice una pregunta sencilla. Si pudieras volver a los 30 años, sabiendo lo que sabes ahora, ¿volverías a comprar esta póliza? Se quedó pensando un buen rato. No, reconoció, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué? Le pregunto, ¿sigues pagando primas ahora? Porque ya he puesto tanto dinero, comentó. No puedo simplemente alejarme de 25 años de pagos. Ahí fue cuando me di cuenta de que la compañía de seguros había ganado. Lo habían convencido de que seguir con una mala inversión era de alguna manera mejor que aceptar que había cometido un error y redirigir su capital hacia algo que realmente generara riqueza. Es la falacia del costo hundido en su forma más pura y mantiene a la gente atrapada en productos que destruyen su patrimonio durante décadas. El vendedor de seguros que le ofreció esa póliza ganó $50,000 en comisiones a lo largo de la vida de la póliza. Mi amigo obtuvo $18,000 en crecimiento. La compañía de seguros hizo cientos de miles en ganancias.
Todos ganaron dinero, excepto la persona que realmente necesitaba construir riqueza. Eso no es una inversión. Eso es una transferencia de riqueza, de los que no tienen experiencia financiera a los que son depredadores financieros. La segunda inversión que evité fue algo en lo que la gente construye sus sueños de jubilación, algo que la sociedad considera como la base de la seguridad financiera, algo que mezcla un gran apalancamiento con activos ilíquidos y costos de transacción que harían sonrojar a un prestamista. Me refiero a bienes raíces, pero no a tu vivienda principal. Eso lo abordaré más adelante. Estoy hablando de bienes raíces de inversión, propiedades en alquiler, casas de vacaciones que te dices a ti mismo que son inversiones, edificios comerciales, fondos de inversión en bienes raíces. Toda esta religión de la propiedad es en realidad un camino para acumular riqueza. La propuesta era aún más atractiva que un seguro de vida porque venía envuelta en el sueño americano. Compra propiedades, observa cómo aumentan de valor, cobra rentas, construye patrimonio, utiliza el dinero de otras personas a través de hipotecas y retírate rico. Lo escuché miles de veces. Vi a cientos de personas seguir ese camino, y con muy pocas excepciones, aquellos que adquirieron grandes cantidades de propiedades en zonas de alto crecimiento y mantuvieron su inversión a través de múltiples ciclos del mercado, terminaron perdiendo riqueza en comparación con simplemente poseer negocios a través de acciones. Aquí tienes el texto reformulado. Te voy a contar sobre las matemáticas que nadie menciona cuando te están vendiendo bienes raíces. Primero, los costos de transacción. Al comprar una propiedad, tienes que pagar costos de cierre que suelen estar entre 3 y 5%. Y cuando decides vender, también pagas comisiones a los agentes inmobiliarios que rondan el 6%. Si compras una propiedad que cuesta $500,000, ya estás perdiendo entre 15 y 30,000 solo en costos de transacción, antes de haber ganado un solo dólar en alquiler o en aumento de valor. Ahora, compara eso con la compra de acciones. Con las corredurías modernas no hay costos de transacción. Segundo, los costos de mantenimiento. Los impuestos sobre la propiedad en la mayoría de los estados son de 1 a 2% del valor de la propiedad cada año. El seguro de propietarios suma otro 1% y el mantenimiento promedio es de 1 a 2% anualmente. Y eso, si no se rompe, nada importante. Así que, en total, estás gastando entre 3 y 5% del valor de la propiedad cada año solo por tenerla. Una propiedad de $500,000 te costaría entre 15 y 25,000 anualmente en impuestos, seguro y mantenimiento. Y eso sin contar los intereses de la hipoteca si estás financiado. Tercero, la falta de liquidez. Cuando quiero vender una acción, solo presiono un botón y en 2 días tengo el dinero en mi cuenta. Cuando decides vender una propiedad, primero la pones en el mercado, esperas a que aparezca un comprador, negocias, pasas por el proceso de cierre y si tienes suerte, en 90 días ya tienes el dinero en mano. Si no tienes suerte, ya sea por un mal momento en el mercado o una crisis económica, puedes estar esperando años o vender a pérdida. En cuarto lugar, está la depreciación y la obsolescencia. Las propiedades envejecen, los techos necesitan ser reemplazados, los sistemas de calefacción y aire acondicionado se rompen, los vecindarios cambian. Los negocios que tengo a través de acciones no tienen techos que goteen, ni inquilinos que dejen de pagar el alquiler, ni cimientos que se agrieten. Ellos generan ganancias que se acumulan. En quinto lugar, el apalancamiento tiene sus 2 caras. A la gente le encanta hablar de cómo usar el apalancamiento hipotecario,
para controlar una propiedad de $1 millón con 200,000 de entrada. Lo que no mencionan es que si la propiedad pierde un 20% de su valor, no perdiste solo un 20%, perdiste el 100%. Tu capital de 200,000 se convierte en cero. Vi esto sucederle a personas brillantes en 2008. Médicos, abogados, ingenieros que habían acumulado millones en capital de vivienda y propiedades de alquiler, todo apalancado, todos convencidos de que el mercado inmobiliario solo sube. Perdieron todo. No porque fueran tontos, sino porque no comprendían que el apalancamiento incrementa las pérdidas con la misma intensidad que incrementa las ganancias. Hice mis cálculos en 1965 y los resultados eran evidentes. A lo largo de periodos largos, las acciones superaban a los bienes raíces por aproximadamente 2 a 3 puntos porcentuales cada año. Eso no parece mucho. En un lapso de 40 años es la diferencia entre $1 convirtiéndose en 15 o en 45. La diferencia entre una jubilación cómoda y una riqueza generacional, pero todos optaban por los bienes raíces porque podían verlo, tocarlo, pasar en coche junto a ellos. No podían visualizar la propiedad de un negocio, así que compraban propiedades y pasaban sus fines de semana reparando inodoros y lidiando con inquilinos problemáticos. Mientras tanto, yo compraba acciones y disfrutaba de mis fines de semana leyendo. 40 años después, tenía más riqueza que tiempo. Ellos tenían propiedades que apreciaban aproximadamente con la inflación y décadas de recuerdos lidiando con arrendatarios complicados. Ahora, quiero dejar claro que no estoy diciendo que tener una casa sea malo. No estoy diciendo que la propiedad no tenga un lugar en un portafolio. Lo que quiero decir es que, para la mayoría de las personas, invertir en bienes raíces es una trampa que se presenta como una oportunidad. Nos atrae la idea de tener activos tangibles, la creencia de que podemos ver y controlar nuestras inversiones y toda esa mitología cultural sobre ser dueño de una propiedad. Pero las matemáticas son implacables. Un amigo mío adquirió 3 propiedades de alquiler en la década de 1990. Pagó alrededor de 200,000 cada una, sumando 600,000 en total. Pasó 20 años gestionándolas, lidiando con reparaciones, desalojos, impuestos sobre la propiedad y reclamaciones de seguros. Las vendió en 2015 por aproximadamente 350,000 cada una, lo que da un total de cerca de $1 millón. Suena como un éxito, ¿verdad? Más que duplicó su inversión. Pero si consideras todos los costos de mantenimiento, impuestos, seguros, reparaciones, periodos de vacantes y la gestión de la propiedad, si contrató ayuda, su retorno real fue de alrededor del 4% anual, y eso sin contar las cientos de horas que pasó resolviendo problemas con inquilinos, emergencias de reparaciones y dolores de cabeza administrativos. Si hubiera tomado esa misma cantidad de 600,000 y hubiera invertido en un fondo índice del S&P 500, para el año 2015 habría tenido alrededor de 2,400,000, sin dedicarle tiempo y sin recibir llamadas de inquilinos a las 3 de la mañana por calentadores de agua descompuestos. La diferencia entre 1 millón y 2,400,000 es 1,400,000, más 20 años de su vida que pasó siendo propietario en lugar de hacer cualquier otra cosa. Ese es el costo de oportunidad que nadie considera al comprar propiedades en alquiler. La tercera inversión que evité fue algo aún más sagrado culturalmente que el sector inmobiliario, algo por lo que la gente literalmente ha ido a la guerra durante miles de años. Se supone que es el refugio definitivo de valor y una protección contra desastres. El oro, la plata
Los metales preciosos, las materias primas que no producen nada, no generan flujo de efectivo, no crean valor y se quedan en una caja fuerte mientras esperas que alguien más te pague más por ellos mañana de lo que pagaste hoy. Esto podría ser la inversión más irracional que los humanos hayan creado. He pasado más de 7 décadas observando a personas inteligentes invertir su dinero en esto por razones que se desmoronan con el más mínimo análisis lógico. Aquí va el argumento a favor del oro. Ha sido valioso durante 5.000 años. Es una protección contra la inflación. Es un refugio en tiempos de crisis cuando el dinero en papel pierde su valor. Es algo tangible y limitado. Los gobiernos no pueden imprimir más de esto. Todo eso es técnicamente cierto. Sin embargo, es completamente irrelevante para acumular riqueza. Permíteme explicarte las matemáticas reales de poseer oro. Desde 1975 hasta 2023, un total de 48 años, el oro pasó de aproximadamente $165 por onza a cerca de $2.000 por onza. Eso es alrededor de 12 veces tu inversión, lo cual suena impresionante hasta que lo comparas con cualquier activo productivo. Durante ese mismo periodo, el mercado de valores en la inversión número 3, oro y metales preciosos, aumentó aproximadamente 90 veces. $1 invertido en acciones en 1975 se convirtió en $90. $1 invertido en oro se transformó en $12. Pero en realidad es aún peor, ya que el oro tiene costos de mantenimiento. Si decides adquirir oro físico, necesitas encontrar un lugar seguro para guardarlo. Si lo mantienes en casa, corres el riesgo de que te lo roben. Si optas por un caja de seguridad o un servicio de bóveda, tendrás que pagar tarifas anuales. Si compras oro a través de un fondo cotizado en bolsa, también tendrás que abonar comisiones de gestión. Así que ese retorno de 12 veces se reduce a tal vez 10 veces después de considerar los costos de mantenimiento. Mientras tanto, las acciones han estado pagando dividendos que se han ido acumulando a lo largo de esos 48 años. Eso convierte ese retorno de 90 veces en algo más cercano a 150 veces si se reinvierten los dividendos. La diferencia entre el oro y las acciones no es solo grande, es riqueza generacional frente a ganancias modestas. Pero la gente no compra oro por los retornos. Lo adquieren por seguridad, como un seguro ante crisis, con la creencia de que cuando todo se derrumba, el oro seguirá teniendo valor. Déjame contarte lo que realmente sucede en una crisis. Yo viví la estanflación en los años 70, el lunes negro en 1987, el colapso de las .com, la crisis financiera de 2008 y la pandemia. ¿Sabes qué tuvo valor en cada una de esas crisis? Propiedad y empresas productivas. Las compañías que fabrican productos que la gente necesita, ofrecen servicios que la gente desea, generan flujo de efectivo sin importar cómo esté la moneda. El oro subió temporalmente durante algunas de esas crisis, pero luego volvió a caer. Las empresas continuaron produciendo ganancias. Aquí está el problema esencial con el oro que nadie quiere admitir. No es una inversión, es especulación. Invertir significa colocar capital en algo que genera un retorno, un negocio que obtiene beneficios, un bono que paga intereses, bienes raíces que generan alquiler. El oro simplemente permanece ahí. Lo compras, lo guardas y esperas que alguien te pague más por él más adelante. Eso no es invertir. Es la teoría del tonto mayor. Estás apostando a que un tonto mayor pagará más por algo que no produce nada. Yo nunca he comprado oro, ni un gramo, ni como cobertura, ni como seguro, ni como especulación. Cada dólar que podría haber invertido en oro
lo destine a empresas en su lugar. A lo largo de más de 7 décadas, esa elección se transformó en una diferencia de riqueza tan enorme que ni siquiera puedo calcularla con precisión. Si hubiera invertido el 10% de mi patrimonio en oro en 1965, como muchos asesores financieros sugerían, hoy tendría millones menos. Millones. Y habría pasado 70 años preocupado por si la civilización iba a colapsar en lugar de leer informes anuales y aprender cómo funcionan las empresas. El costo psicológico de poseer oro es algo de lo que nadie habla. Los aficionados al oro son los inversores más paranoicos, pesimistas y perpetuamente decepcionados que he conocido. Siempre están a la espera del colapso, de la hiperinflación, de la crisis monetaria que finalmente les dará la razón. Mientras tanto, el mundo sigue funcionando, las empresas continúan produciendo y el mercado de valores sigue creciendo. Una vez le pregunté a un inversor de oro qué tendría que suceder para que admitiera que el oro era una mala inversión. No pudo responder porque para los verdaderos creyentes del oro no hay una hipótesis que se pueda refutar. Si el oro sube, tenían razón. Si el oro baja, es una manipulación temporal y deberían comprar más. Si el oro se mantiene estable durante décadas, está preservando su valor mientras todo lo demás está en una burbuja. Es la tesis de inversión perfecta que no se puede refutar, lo que significa que en realidad no es una tesis de inversión, es una especie de religión y, como muchas religiones, brinda a la gente una sensación de seguridad sin realmente mejorar sus circunstancias materiales. La cuarta inversión que decidí evitar fue algo que combinaba las peores características del seguro de vida entero y el sector inmobiliario: altas comisiones, falta de liquidez, rendimientos pobres y una complejidad que ocultaba lo malo del trato. Fondos mutuos gestionados activamente, fondos de cobertura, fondos de capital privado, cualquier vehículo de inversión donde le pagas a alguien más, generalmente entre 1 y 2% al año, más comisiones por rendimiento para que inviertan tu dinero por ti. Esto podría ser la estafa más lucrativa en la historia financiera. Y funcionó durante décadas porque apelaba a una debilidad humana fundamental: la idea de que los expertos pueden hacer lo que nosotros no, y que vale la pena pagar por rendimientos superiores, es bastante común. Permíteme desmantelar esa creencia con un poco de matemáticas. En promedio, un fondo de inversión gestionado activamente cobra alrededor de 1.3% en tarifas anuales. A simple vista no parece mucho. Apenas se nota en tu estado de cuenta trimestral. Pero si lo miras a largo plazo, durante 30 años, esa tarifa de 1.3% te cuesta aproximadamente un 35% de tus rendimientos totales. No es un 35% de tus tarifas, es un 35% de tu patrimonio. Si el mercado genera un 10% al año y tú pagas 1.3% en tarifas, no estás obteniendo un 8.7%. Gracias al interés compuesto, en realidad estás recibiendo alrededor de un 6.5%. Y eso asumiendo que tu gestor de fondos iguala el rendimiento del mercado antes de las tarifas, lo cual el 95% de ellos no logra en periodos prolongados. Los datos reales son devastadores para la industria de la gestión activa. En periodos de 15 años, aproximadamente el 92% de los gestores de fondos activos no superan su índice de referencia después de las tarifas. En periodos de 20 años, esa cifra sube al 95%, y en 30 años se acerca al 98%. Si decides optar por un fondo gestionado activamente, tus posibilidades de superar un fondo índice sencillo
que cobra una comisión de 0.03% y que no requiere ningún tipo de conocimiento para adquirir, son de solo 2%. Eso no son probabilidades, es una certeza de que no vas a rendir bien. Sin embargo, la industria de los fondos mutuos mueve $3 billones. Por eso, son muy hábiles en convencerte de que ignores los datos. Te muestran los fondos que sí lograron superar al mercado, sin tener en cuenta el sesgo de supervivencia. Ignoran a los cientos de fondos que cerraron porque su rendimiento fue tan malo. Te presentan el rendimiento pasado, sin considerar que eso no garantiza resultados futuros. Te venden la idea de la experiencia de sus gestores, sin reconocer que el talento no compensa un arrastre anual de 1.3% más el bajo rendimiento. Recuerdo a colegas que invertían en fondos de cobertura en los años 80 y 90, cuando eran la novedad del momento. Te cobraban un 2% de comisión anual, más el 20% de las ganancias que superaran un cierto umbral. La propuesta era que estos gestores eran tan talentosos, tan bien conectados y tan inteligentes que podían generar rendimientos que superaban al mercado, incluso después de pagar esas enormes comisiones. Algunos lo lograron por un tiempo, la mayoría nunca lo hizo, y hasta los que sí lograron grandes resultados tuvieron un detalle curioso. A medida que crecían y atraían más capital, sus rendimientos regresaban a la media. La ventaja se desvaneció, pero las comisiones, esas no se movieron. Conocí a un gestor de fondos de cobertura en 2003 que generó un 30% de rendimiento anual durante 5 años. Un tipo brillante. Tenía un MBA de Wharton, trabajó en Goldman Sachs y había desarrollado un sistema de trading propio. Estaba manejando alrededor de $50 millones. Le pregunté qué pensaba que pasaría con sus rendimientos si gestionara 5.000 millones en lugar de 50 millones. Se quedó en silencio. Luego admitió que su estrategia no podía escalar. Su ventaja, inversión número 4. Los fondos activos existían en pequeños y eficientes rincones del mercado que no podían absorber grandes flujos de capital. Si Charlie Munger tuviera 5.000 millones, tendría que invertir de otra manera y sus rendimientos probablemente bajarían a 15%, tal vez menos, pero aún así seguiría cobrando 2,20 sobre esos 5.000 millones, lo que significaría que ganaría más de $100 millones al año, incluso si sus inversionistas solo obtuvieran 12 o 13% después de las comisiones. Ahí fue cuando comprendí que el negocio de los fondos de cobertura no se trataba de enriquecer a los inversionistas, se trataba de hacer ricos a los gerentes de fondos de cobertura. La estructura de incentivos era ideal para ellos y desastrosa para los inversionistas. Les pagaban en función de los activos bajo gestión y del rendimiento en años buenos, pero no devolvían dinero en años malos. Con ellos ganan y tú pierdes. Yo nunca invertí un solo dólar en un fondo de cobertura. Nunca compré un fondo mutuo gestionado activamente desde que aparecieron los fondos indexados. Cada dólar que podría haber entregado a un gerente experto, lo invertí en fondos indexados de bajo costo o en acciones individuales que investigué por mi cuenta. A lo largo de más de 40 años, la diferencia probablemente fue de $50 millones o más en mi patrimonio personal. No porque yo fuera más inteligente que los administradores de fondos de cobertura, sino porque no les estaba pagando entre 1 y 2% al año para que me dieran un rendimiento inferior al que podría obtener por solo 0.03%. La matemática de las comisiones es el concepto más crucial en la inversión que nadie enseña. Si tienes $1 millón invertidos y pagas 1.3% en comisiones anualmente,
Después de 30 años con un retorno del mercado del 10%, terminarás con alrededor de 13 millones. Si inviertes ese mismo millón en un fondo indexado que cobra 0.03%, tendrás cerca de 20 millones. Esa es una diferencia de 7 millones por culpa del 1.3%. No es un error de redondeo, es riqueza generacional que se transfiere de ti a la industria de servicios financieros. Y la gente lo paga con gusto porque no comprende que el interés compuesto funciona en ambas direcciones. Aumenta tus ganancias y también tus comisiones. La industria lo sabe, por eso desvían tu atención hacia el rendimiento y ocultan la estructura de tarifas. Por eso reportan los retornos antes de las comisiones en sus materiales de marketing. Por eso hacen que las tarifas sean complicadas y difíciles de comparar. No están buscando hacerte rico. Su objetivo es sacar la mayor cantidad de comisiones mientras ofrecen el mínimo valor posible. Y lo han logrado con éxito durante 70 años. La quinta inversión que decidí evitar fue algo que no existía durante la mayor parte de mi carrera, pero que estalló en los 2000 y se convirtió en la locura especulativa que definió el siglo XXI. Las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, cualquier nueva moneda que se promocionara esa semana, se decía que era el futuro del dinero. Observé todo esto con una mezcla de fascinación y horror, ya que reunía todos los elementos de la ilusión financiera que había visto a lo largo de 7 décadas. La locura de los tulipanes, la burbuja del Mar del Sur, el colapso de las .com, la creencia de que esta vez es diferente, que las reglas de la economía no aplican, que puedes enriquecerte sin producir nada de valor. Quiero ser muy claro sobre mi opinión respecto a las criptomonedas. No son una moneda porque nadie las utiliza para comprar cosas. No son un refugio de valor porque su precio fluctúa de manera salvaje. No es un activo productivo porque no genera flujo de efectivo. No es una mercancía porque no tiene un uso industrial. Es un token digital cuyo único valor es lo que alguien más esté dispuesto a pagar por él, convirtiéndolo en la forma más pura de especulación del mayor tonto jamás creada. Los argumentos a favor de las criptomonedas se desmoronan con un análisis mínimo. Primero, el argumento de la escasez. Dicen que el Bitcoin está limitado a 21 millones de monedas, lo que lo hace inherentemente valioso. La escasez no crea valor. Lo que crea valor es la utilidad. Puedo crear un activo digital limitado en este momento. Solo habrá 21 millones de monedas MER en existencia. ¿Eso las hace valiosas? Por supuesto que no. La escasez combinada con la demanda crea valor, y la única demanda para las criptomonedas es la demanda especulativa. La gente las compra con la esperanza de que alguien pague más mañana. Eso no es valor, eso son acciones musicales. Segundo, el argumento de la descentralización. Dicen que las criptomonedas están libres del control gubernamental, lo que las hace superiores a la moneda fiduciaria, dejando de lado el hecho de que la mayoría de las transacciones de criptomonedas se realizan a través de intercambios centralizados que los gobiernos pueden regular. Déjame plantearte una pregunta sencilla. ¿Por qué es valiosa la libertad del control gubernamental? La respuesta que suelen dar los entusiastas de las criptomonedas es que los gobiernos devalúan la moneda a través de la inflación, lo cual es cierto. Sin embargo, la alternativa que proponen, una moneda deflacionaria que aumenta su valor con el tiempo, genera sus propios problemas gigantes. Si tu moneda se vuelve más valiosa al guardarla, nadie la gasta. La actividad económica se detiene. Esto lo sabemos por la historia. El patrón oro creó espirales deflacionarias que llevaron a depresiones. Por eso todas las economías desarrolladas optaron por monedas fiduciarias,
no porque los gobiernos quisieran tener control, sino porque las monedas deflacionarias no funcionan como medios de intercambio. Por último, está el argumento de la tecnología blockchain. Aun si las criptomonedas fracasan, dicen que la tecnología blockchain va a revolucionarlo todo. Quizás, pero no es necesario que tengas Bitcoin para aprovechar la tecnología blockchain. Así como no necesitabas ser dueño de pets.com para beneficiarte de Internet. La mayoría de las tecnologías que transforman el mundo no enriquecen a sus primeros inversores. Mejoran la vida de los usuarios y generan valor en lugares inesperados. Internet no hizo ricos a la mayoría de los inversores de la red. Hizo millonarias a empresas como Amazon, Google y Facebook. Y muchas de esas compañías ni siquiera existían cuando se dio el auge de Internet. Yo vi cómo el Bitcoin pasó de 1,000 a 20,000, luego a 3,000, después a 60,000 y de nuevo a 20,000. Cada auge atraía a nuevos inversores, convencidos de que habían descubierto el secreto para hacerse ricos fácilmente. Cada caída eliminaba a esos inversores y preparaba el terreno para el siguiente auge. Es un ciclo perfecto de codicia y miedo. Y los únicos que consistentemente ganan son los primeros en adoptar, que entraron cuando el precio era muy bajo, y las plataformas de intercambio que cobran comisiones en cada transacción. Yo nunca compré criptomonedas, ni $1. No lo veo como una especulación, ni como una forma de protegerme de la moneda del gobierno, ni porque pensara que entendía la tecnología. Cada argumento que escuché sobre por qué debería comprarlo sonaba exactamente como los que oí en 1999 sobre por qué debía invertir en pets.com, Webvan y eToys. La tecnología revolucionaria, la ventaja de ser el primero en el mercado, los efectos de red, la vieja economía no comprende las nuevas reglas. Todo eso era cierto sobre la tecnología, pero no tenía nada que ver con los rendimientos de la inversión. Las empresas se declararon en quiebra, mientras que la tecnología prosperó. Lo mismo sucederá con las criptomonedas. Alguna versión de la tecnología blockchain probablemente se convertirá en una infraestructura que todos utilizaremos sin pensarlo, como los protocolos TCP/IP. Y aquellos que compraron Bitcoin a $50,000 habrán perdido la mayor parte de su dinero, porque las revoluciones tecnológicas y los rendimientos de inversión son cosas distintas. Una gran tecnología a menudo resulta en malas inversiones. Malathing, inversiones en criptomonedas. El momento ideal para invertir en una tecnología no es cuando está en auge, es decir, cuando todos están hablando de ella y parece revolucionaria. La verdadera oportunidad se presenta cuando es aburrida, rentable y genera flujo de caja. Amazon no era una buena inversión en 1999, cuando todos la mencionaban. Se convirtió en una buena opción en 2003. Después de que sufrió una caída, encontró su modelo de negocio y comenzó a obtener ganancias de manera constante. Las criptomonedas no tienen un camino claro hacia la rentabilidad porque no son un negocio, son un token especulativo, y estos tokens especulativos eventualmente regresan a su valor intrínseco, que en el caso de algo que no produce nada útil, es prácticamente cero. La gente se molesta cuando digo esto. Me dicen que no comprendo la tecnología, que soy viejo y tengo miedo de la innovación, que he dejado pasar una oportunidad única en la vida, tal vez. Pero he estado escuchando que no entiendo la próxima gran novedad durante 70 años, y he visto a quienes afirman entenderla perder fortunas. Bueno, he acumulado riqueza en negocios sencillos que fabrican productos y generan ganancias. Siempre elegiré esa opción. La sexta inversión que decidí evitar fue, de manera paradójica,
bastante popular entre quienes se consideran inversores sofisticados, aquellos que han leído los libros adecuados y comprenden la teoría, buscando optimizar sus rendimientos con precisión científica. Se trata de bonos individuales, bonos corporativos, bonos municipales, bonos del tesoro, cualquier tipo de valor de renta fija, donde prestas dinero a una entidad a cambio de una tasa de interés prometida. A simple vista, los bonos parecen ser la inversión más segura y racional que existe. Sabes exactamente cuánto te van a pagar y cuándo. Sin volatilidad, sin incertidumbre, solo retornos estables y predecibles. El problema es que esos retornos estables y predecibles se convierten en una destrucción de riqueza constante una vez que consideras la inflación y los impuestos. Déjame mostrarte los números. Un bono del Tesoro a 10 años hoy ofrece aproximadamente un 4%. Parece razonable, pero la inflación está alrededor del 3% al año. Así que tu retorno real después de la inflación es de 1%. Luego están los impuestos. Si perteneces al grupo del 37%, que es donde se encuentran la mayoría de los que ganan bien, le pagas al gobierno 1.48% de ese 4%, dejándote con 2.52%. Si le restas 3% de inflación a 2.52% de retorno nominal, el resultado es que tu retorno real después de impuestos es negativo, 0.48%. Estás perdiendo poder adquisitivo. Te estás empobreciendo de a poco y de manera predecible. Pero los bonos son seguros. La gente dice que recuperas tu capital. Eso es cierto en términos nominales, pero completamente falso en términos reales. Si inviertes $100,000 en bonos con un rendimiento del 4% durante 30 años, recibirás de vuelta tus $100,000 más los pagos de interés. Pero esos $100,000 solo podrán comprar lo que hoy en día compraría unos 41,000 después de una inflación del 3% anual. Has mantenido tu capital nominal, pero has perdido el 59% de tu poder adquisitivo. Eso no es seguridad, eso es empobrecimiento garantizado. La única vez que los bonos tuvieron sentido como inversión fue cuando las tasas de interés eran más altas que la inflación más los impuestos. Eso ocurrió a principios de los años 80, cuando Paul Volcker subió las tasas para luchar contra la inflación y podías adquirir bonos del Tesoro que ofrecían un 15% de rendimiento, mientras la inflación estaba en 10%. Un retorno real del 5% era algo a considerar. Pero esas circunstancias solo se dieron durante unos 5 años de los últimos 50. El resto del tiempo, los bonos fueron herramientas de destrucción de riqueza disfrazadas de inversiones seguras. Observé a amigos en los 90 y en los 2000 formar carteras de bonos porque sus asesores financieros les decían que, a su edad, necesitaban seguridad y previsibilidad. Esos amigos se retiraron con carteras que generaban entre $50,000 y $60,000 al año en ingresos por bonos. Suena cómodo hasta que te das cuenta de que esos $50,000 compran lo que 25,000 compraban cuando se retiraron. Sus ingresos se mantuvieron estables mientras su costo de vida se duplicó. Mientras tanto, yo mantuve el 100% de mis activos invertibles en acciones. Negocios productivos que aumentan precios con la inflación, crecen en ganancias y elevan dividendos. Mis ingresos en la jubilación crecieron entre 8 y 10% cada año, no porque estuviera asumiendo más riesgos, sino porque comprendía que la inversión más segura a largo plazo es tener propiedad en activos productivos, no prestar dinero a prestatarios a tasas fijas. La industria de los bonos, al igual que la de seguros y la de fondos mutuos, existe principalmente para transferir riqueza de inversores
poco experimentados a intermediarios financieros. Cuando compras un bono a través de un corredor, pagas un margen, que es la diferencia entre lo que el corredor pagó por el bono y lo que te lo vende a ti. Ese margen suele ser de 1 a 3% del valor del bono, lo que, en un bono que rinde un 4%, significa que acabas de regalar el interés del primer año a tu corredor. Luego, pagas impuestos sobre el interés cada año. Después, la inflación reduce el poder adquisitivo de tu capital. Después de todos esos gastos, tienes suerte si logras equilibrar las cuentas en términos reales, pero los bonos parecen seguros porque no fluctúan en valor como lo hacen las acciones. Este es el mayor truco psicológico en el mundo financiero: convencer a la gente de que la estabilidad nominal es lo mismo que la seguridad real. Un portafolio de acciones puede caer un 30% en un mal año, pero a lo largo de 30 años se puede incrementar entre un 8 y un 10%. Por otro lado, un portafolio de bonos puede que nunca baje en valor nominal, pero en un periodo de 30 años perderá entre un 2 y un 3% al año debido a la inflación y los impuestos. ¿Cuál de los dos es realmente seguro? ¿El que te hizo más rico o el que se sintió estable mientras te empobrecía? Yo nunca destiné más que una pequeña parte de mi fortuna a bonos. Y eso fue solo para tener liquidez, es decir, tener efectivo disponible para aprovechar oportunidades sin necesidad de vender acciones en momentos desfavorables. Cada dólar que no invertí en bonos lo puse en acciones. A lo largo de más de 50 años, la diferencia probablemente fue de entre 30 y 40 millones en mi patrimonio neto. No porque las acciones sean mágicas, sino porque los bonos están matemáticamente condenados a rendir menos que las acciones ajustadas por inflación a largo plazo. Y entendí que sentirse seguro no es lo mismo que estar seguro. La única manera de tener seguridad financiera es poseer activos productivos que aumenten su valor más rápido que la inflación. Los bonos no hacen eso. Invertir en bonos es como apostar a que el futuro será peor que el pasado, que el crecimiento económico se desacelerará y que las empresas dejarán de innovar. Es una tesis de inversión profundamente pesimista, y el pesimismo cuesta caro. El optimismo, esa creencia de que la creatividad humana seguirá generando valor, ha sido la única tesis de inversión racional a lo largo de toda la historia de la humanidad. Yo opté por el optimismo, elegí negocios, elegí acciones, y al final terminé siendo mucho más rico que aquellos que decidieron irse por la seguridad, la previsibilidad y los bonos. La séptima y última inversión que evité fue quizás la más difícil de resistir emocionalmente, ya que no se presentaba como una inversión en absoluto. Se promocionaba como una elección de estilo de vida, un símbolo de éxito, una recompensa que merecías tras años de esfuerzo. Autos nuevos, automóviles de lujo, vehículos que pierden valor en el instante en que los sacas del concesionario. Esto puede parecer algo raro al hablar de la inversión número 6. Los bonos individuales, pero precisamente ese es el enfoque. La gente suele ver los coches como si fuesen inversiones. Los financian, los cambian por otros, los mejoran, cuando en realidad son una de las decisiones financieras más malas que puedes tomar. Permíteme mostrarte el verdadero costo de un coche nuevo. El precio promedio de un coche nuevo en Estados Unidos es de aproximadamente $48,000. La mayoría de las personas lo financian a lo largo de 5 o 6 años, con un interés del 5 al 7%. Cuando finalmente terminas de pagar el préstamo, has desembolsado entre $54,000 y $57,000, teniendo en cuenta los intereses. Pero esa no es la verdadera cifra.
El verdadero costo es el costo de la oportunidad. Lo que ese dinero podría haber generado si lo hubieses invertido en lugar de gastarlo en un activo que pierde valor. $48,000 invertidos a un 10% de retorno anual se convierten en $124,000 en 10 años, $314,000 en 20 años y $815,000 en 30 años. Eso no es un error de cálculo, eso es seguridad para la jubilación, eso es la educación de tus hijos, eso es independencia financiera. Y te gastas el dinero en un auto que tal vez valga $15,000 después de 10 años. Pero la gente no lo ve de esta manera porque los autos son algo necesario. Además, los autos nuevos parecen la opción más responsable. Necesitas un transporte que funcione bien. Los autos nuevos no se descomponen. Tienes una garantía. Los autos viejos generan más gastos en mantenimiento. Cada una de esas afirmaciones es una justificación que pasa por alto las matemáticas. Si tuviera que empezar de nuevo hoy sin nada, esto es lo que haría. Compraría un seguro de vida a término si tuviera personas a mi cargo y nunca optaría por un seguro permanente. Alquilaría una casa modesta o compraría una pequeña que pudiera pagar rápidamente y destinaría cada dólar que no gastara en bienes raíces a fondos indexados. No compraría nada de oro, nada de criptomonedas, ni bonos individuales. Invertiría en los fondos indexados más económicos que existan, probablemente en un fondo de mercado total, y nunca los vendería. Adquiriría un auto usado confiable y lo usaría hasta que dejara de funcionar. Luego compraría otro auto usado que también fuera confiable. Evitaría a todos los asesores financieros que juzgan un porcentaje de los activos que manejan. Leía informes anuales y me dedicaba a entender cómo funcionan las empresas en lugar de estar pegado a las noticias financieras. Gastaba mi dinero solo en cosas que realmente aportaran valor, como educación, salud, relaciones y herramientas que mejoraran mi capacidad de generar ingresos. Ahorraba al menos la mitad de mis ingresos después de impuestos, y lo hacía durante 30 años sin desviarme de ese plan. El resultado sería alcanzar la independencia financiera antes de cumplir 50 años y acumular riqueza al llegar a los 60, sin importar cuánto ganara al principio, sin depender de la suerte o del momento del mercado, porque las matemáticas del interés compuesto son imbatibles. Un retorno anual del 8% duplica tu dinero cada 9 años. En 30 años, eso se traduce en 3 duplicaciones. $1 se convierte en 8, 100,000 se transforman en 800,000, 500,000 se vuelven 4 millones. La única pregunta es si puedes esquivar los 7 destructores de riqueza el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. La mayoría de la gente no puede. Les venden seguros de vida entera en sus 30, compran propiedades de inversión en sus 40. Se asustan y compran oro en tiempos de crisis. Pagan comisiones de fondos mutuos durante décadas. Ellos especulan con las criptomonedas. Se refugian en bonos para estar seguros. Cambian de coche cada 5 años. Y se retiran a los 65 con menos de lo que habrían tenido si simplemente hubieran invertido en un fondo indexado a los 25 y no lo hubieran tocado. Esa es la tragedia. La solución es sencilla, gratuita, accesible para todos y no necesita conocimientos o habilidades especiales, pero requiere algo que la mayoría de la gente no puede mantener: la disposición a ignorar la sabiduría convencional, resistir la presión social, posponer la gratificación, pensar a largo plazo y ser aburridamente constante. Pasé 70 años siendo aburridamente constante. Evité los 7 destructores de riqueza.
Compré activos productivos y los mantuve para siempre.